Hola, bienvenido a un nuevo vídeo de Español con Guada. Si todavía no me conoces, mi nombre es Guada, soy profesora de español y estoy aquí para ayudarte a hablar español de manera real y natural. Recuerda que todos mis vídeos tienen subtítulos, solo tienes que activarlos. Y recuerda que puedes aumentar o disminuir la velocidad del audio si hablo demasiado deprisa o demasiado despacio. Hoy vamos a aprender español con música. Vamos a analizar una canción que habéis elegido vosotros durante esta semana en Instagram. ¿Qué? ¿Todavía no me sigues en Instagram? Bueno, bromas aparte, si quieres puedes seguirme en Instagram. La canción que habéis elegido es Vida de Rico, de Camilo, que a mí me encanta. Pero antes de empezar, ¿quién es Camilo? Camilo es un músico y cantautor colombiano. En el año 2007 ganó la versión colombiana de Factor X, el programa de televisión, y se dio a conocer. En este último año, Camilo ha tenido muchísimo éxito, ha triunfado. De manera coloquial, diríamos que lo ha petado, ¿vale? Petarlo significa triunfar. A mí Camilo me gusta porque hace canciones sencillas, alegres, con un mensaje positivo. Canciones que tienen muy buen rollo. Esto del buen rollo también es coloquial, ¿vale? Bueno, pues vamos a analizar juntos la canción Vida de Rico, vamos a intentar entender el significado y aprenderemos un poquito de vocabulario y un poquito de gramática. Vale, pues empezamos con la primera estrofa. Dice así: yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti que es interesante. Yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, pero depende para ti que es interesante. Si estás pensando en carros, discotecas y diamantes, entonces puede que para ti sea insignificante. ¿Qué dice aquí Camilo? Bueno, pues yo supongo que Camilo le habla a una chica, ¿vale? Y le dice: yo puedo ofrecerte una vida muy interesante, puedo darte una vida muy buena, pero claro, depende de lo que es interesante para ti, ¿no? Depende de lo que tú consideras interesante o importante. Estás pensando en grandes lujos, puede que para ti sea insignificante. Insignificante es un adjetivo y significa sin importancia, sin relevancia. Y carro significa coche. En muchos países de Latinoamérica lo dicen así, dicen carro. Y recuerda que Camilo es colombiano. Bueno, después la canción sigue. No es vida de rico, pero se pasa bien rico. Y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. No es vida de rico, vale, no te ofrezco una vida de millonario, pero se pasa bien rico. Pasarla o pasarlo rico es lo mismo que pasarlo bien. Pasarlo bien significa divertirse, pasar buenos momentos. Y en este caso, Camilo usa el adverbio bien como un adverbio de cantidad, ¿vale? ¿Sabías que bien también es un adverbio de cantidad? Equivale a muy. Por ejemplo, yo podría decir que esta casa es bien bonita. Es como decir que es muy bonita. Os encanta la gramática, ¿eh? Bueno, y luego dice: y si en la casa no alcanza para el aire, te pongo abanico. ¿Qué significa esto? Significa que si no tenemos suficiente dinero para poner aire acondicionado, pues usaremos un abanico. Bueno, pues pasamos al estribillo. Yo no tengo para darte ni un peso, pero sí puedo darte 1000 besos. Es muy difícil decirlo sin cantar. Para sacarte yo tengo poquito, pero es gratis bailar pegadito. No tengo para darte ni un peso. El peso es la moneda de Colombia. Pero sí puedo darte mis besos. Puedo darte todo mi amor. Y luego dice: para sacarte yo tengo poquito. Para sacarte significa para salir, para ir a restaurantes, para ir de vacaciones. Tengo poquito dinero para hacer esas cosas, pero es gratis bailar pegadito, pegadito, ¿vale? Pegadito, o bueno, pegadito significa de cerca, ¿vale? Bailar abrazados. Y sigue: yo no tengo para abrirte champaña, pero sí cervecita en la playa.
aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo. Entonces le dice, mira, yo no puedo pagar una botella de champán, pero sí puedo permitirme unas cervecitas en la playa. Y yo aquí te pregunto, ¿tú qué prefieres? ¿Una botella de champán en un restaurante de lujo o una cervecita en la playa viendo atardecer? Y luego dice, aunque es poco lo que yo te ofrezco, con orgullo todo lo que tengo es tuyo. Seguimos con ese mensaje de la canción. No soy rico, pero te quiero y te voy a dar todo mi amor y todo lo que tengo. La segunda estrofa dice, sería mentira decirte ahora mismo, puedo darte el viaje que tú te mereces. No será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón medio se le parece. Aquí Camilo usa el condicional, sería, y lo usa para expresar que no puede darle a la chica el viaje que se merece, ¿vale? Usa el condicional porque dice, si yo dijera que puedo darte ese viaje sería una mentira, o sea, no sería la verdad, por eso lo dice en condicional. Y luego dice, no será Europa, pero el sol cayendo desde mi balcón medio se le parece. Esto quiere decir que, aunque no puedan ir de vacaciones a Europa, ver el sol cayendo y el atardecer desde la ventana tampoco está nada mal y es una cosa que pueden hacer gratis. Y la canción sigue, y yo que tú no me acostumbraría a estar aquí entre estas cuatro paredes, daría todo por comprarte un día casa con piscina si Diosito quiere. Aquí le dice a su chica, oye, vale, yo ahora no tengo dinero, pero prepárate porque voy a esforzarme y voy a hacer todo lo posible para darte lo mejor, para comprarte una casa con piscina. Y al final dice, si Diosito quiere, si Dios quiere. En español usamos mucho esta expresión, ¿vale? Si Dios quiere, y equivale a ojalá, es como expresar un deseo, algo que nos gustaría que sucediera. Por ejemplo, podemos decir, todo irá bien si Dios quiere. Voy a dejar en la descripción del vídeo un enlace al vídeo de la canción oficial de Camilo. Y también voy a dejaros el enlace al canal de YouTube de Camilo, que podéis usar para practicar la comprensión auditiva. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Si te gustan mis vídeos, no lo dudes y suscríbete al canal y dale a la campanita para que YouTube te avise cuando suba un vídeo nuevo. Además, si quieres dar clase de español conmigo, escríbemelo en los comentarios y te explico cómo hacerlo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito! ¡Adiós!